La ética está estrechamente relacionada con la moral, y ambas nacen de las especulaciones filosóficas, de la búsqueda perenne del hombre por la verdad y la sabiduría. Filosofía, moral y ética están tan estrechamente relacionadas que hay momentos en que se confunden y una llega a ser efecto de la otra. Si bien la filosofía, la moral y la ética nacen en el terreno de las ideas, de las especulaciones, estas no permanecen ahí, sino que finalmente vienen a tener efectos en el mundo real, práctico y cotidiano, donde las personas se desenvuelven al establecer los parámetros que dan lugar a las relaciones humanas. 1, 2, 3. Orígenes de la filosofía. Filosofía proviene de las palabras griegas philos, que significa amigo, y sofía, que es sabiduría. Es así como filosofía es el amor al saber o a la sabiduría. Y por lo tanto el verdadero filósofo no es el que sabe todas las cosas, sino el que busca la verdad y la sabiduría. Según Ceferino González en su obra Consideraciones Generales sobre la Filosofía, el objeto cuyo conocimiento ha constituido el fondo y ser de la filosofía no ha sido el mismo en todos los tiempos. La filosofía griega durante sus primeros pasos y en su primer periodo de formación y evolución se halló reducida a la física general o cosmología, como se ve en los trabajos y sistemas de Tales, Heráclito y demás representantes de la escuela jónica. Con Pitágoras, Sócrates y Platón, la filosofía hace entrar en su objeto a las matemáticas, algunas nociones más o menos completas de lógica y metafísica, y principalmente la moral y política. Finalmente, la inteligencia profunda y enciclopédica de Aristóteles desarrolla y perfecciona la lógica y la metafísica, a la vez que imprime a las demás partes de la filosofía un organismo propiamente científico. De aquí tuvo origen la división de la filosofía entre los antiguos en lógica, física, metafísica, moral y matemáticas, división adoptada después por la generalidad de los escolásticos, si bien algunos de estos excluyeron de esta división las matemáticas, así como excluían también la medicina y la historia natural, porque las consideraban como derivaciones y auxiliares de la física, más que como partes propias de la filosofía rigurosamente tomada. Sócrates, de 470 a 399 a.C. La página artehistoria.com nos señala que Sócrates fue uno de los grandes filósofos que orientan la filosofía hacia el humanismo y abre el camino hacia el saber científico. Apasionado buscador de la verdad, para él el verdadero conocimiento está de sí mismo y éste debe desentrañarse del propio ser. Solo conociéndose a sí mismo uno puede saber lo que debe hacer y así llegar a la plenitud y a la felicidad. Para Sócrates, el conocimiento de uno mismo está ligado a la virtud. Filosofía y moral van juntas. Este filósofo griego se considera el fundador de la filosofía moral, tal como señala la Academia Sócrates en su biografía de Sócrates. Sócrates pensaba que toda persona tiene conocimiento pleno de la verdad última contenida dentro del alma y solo necesita ser estimulada por reflejos conscientes para darse cuenta de ella. La contribución de Sócrates a la filosofía ha sido de un marcado tono ético. La base de sus enseñanzas y lo que inculcó fue la creencia en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y virtud y el conocimiento de uno mismo. Creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia y que ninguna persona desea el mal. A su vez, la virtud es conocimiento y aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. Platón, de 428 a 348 a.C. Artehistoria.com nos dice de Platón que él no es un filósofo crítico, es decir, no se plantea la validez del conocimiento. Para Platón, la verdad es inalterable e igual para todos los hombres. En cambio, el conocimiento sensible sí que es diferente para cada una de las personas. Así las cosas, las impresiones sensibles no son dignas de crédito, pues varían de un hombre a otro. La verdadera realidad son solo las ideas que constituyen una realidad invariable
y que sólo pueden ser captadas a través de la razón. Aristóteles, de 384 a.C. a 322 a.C. La misma artehistoria.com nos dice que Aristóteles consideraba que la naturaleza y los seres naturales sujetos al cambio son el objeto científico de la física. La ciencia es la explicación de los hechos físicos en función de sus causas. El ser se encuentra de dos formas: el ser en potencia, que es la capacidad del ser para cambiar y para adquirir una determinación específica, y el ser en acto, que se parte del ser en potencia, pero una vez producido. Fue Aristóteles quien introdujo la denominación de ética para designar lo consciente a los principios del bien y del mal, y de filosofía práctica para la disciplina que dicta las reglas a que debe someterse la conducta humana. Según el Aleph.com, en su libro primero, capítulo primero de la naturaleza de la moral, para Aristóteles los bienes del alma se dividen en tres: pensamientos, virtud y placer. La consecuencia y resultado de estos bienes es lo que todo mundo llama fin último, la felicidad. Nosotros no vivimos bajo otro principio que no sea el del alma. La virtud está en el alma. Vivir bien es ser dichosos. Por lo tanto, el fin supremo es la felicidad. El alma se divide en dos partes: racional e irracional. La racional es la que se compone por prudencia, sagacidad, sabiduría, instrucción, memoria, entre otras. En la parte irracional se encuentra lo que llamamos virtud, la justicia, templanza, valor y todas aquellas virtudes morales que son dignas. Moral. La moral o el sentido de moralidad es el resultado de una evolución psicológica donde intervienen factores tales como el intelecto o la comprensión de las cosas, las emociones o los sentimientos involucrados, y la voluntad o los deseos de obtener y lograr. Teoría moral. Según Dale Jameson, en El método y la teoría moral, la teoría moral, de acuerdo a su concepto, establece que las teorías morales se componen de estructuras abstractas que clasifican a los agentes, las acciones o los resultados en las categorías adecuadas. Entre las categorías propuestas figuran virtuoso, vicioso, correcto, incorrecto, permitido, prohibido, bueno, malo, mejor, peor, supererogatorio y obligatorio. Normalmente los resultados se disponen según su bondad, las acciones según su corrección y los agentes según su carácter virtuoso. Teología moral. Encuentra.com en teología moral, nociones generales, señala que la teología moral o simplemente moral es aquella parte de la teología que estudia los actos humanos considerándolos en orden a su fin sobrenatural. La teología moral ayuda al hombre a guiar sus actos y es, por tanto, una ciencia eminentemente práctica. En su vida terrena, que es un caminar hacia el cielo, el hombre necesita de esa orientación con el fin de que su conducta se adecue a una norma objetiva que le indique lo que debe hacer y lo que debe evitar para alcanzar el fin al que ha sido destinado. Analizando la definición de teología moral, encontramos los siguientes elementos. Se ocupa del movimiento de la criatura racional hacia Dios, siendo precisamente la teología la ciencia que se dedica al estudio y conocimiento de Dios. Trata de los actos humanos, es decir, de aquellos actos que el hombre ejecuta con conocimiento y con libre voluntad, y por tanto son los únicos a los que puede darse una valoración moral. De esta manera se excluyen otro tipo de actos, como la digestión o la respiración. Teología escolástica. La evolución del escolasticismo comenzó desde una inicial identificación entre razón y fe. El mismo Dios era la fuente de ambos tipos de conocimiento y la verdad era uno de sus principales atributos,
pues no podía contradecirse a sí mismo en estos dos caminos hacia la verdad, y en último caso, si había conflicto, la fe prevalecía sobre la razón y la teología sobre la filosofía. A la conciencia de que tenían solo una zona en común, y por último, ya en el siglo XIII, a una separación y divorcio absolutos entre ambos criterios y entre teología y filosofía. El máximo representante de la teología dominica y en general de la escolástica es sin duda Santo Tomás de Aquino, quien vivió de 1225 a 1274. En su magna obra Summa Theologica aceptó el empirismo aristotélico, su teoría hilemórfica y la distinción entre dos clases de intelectos. De la filosofía árabe tomó la distinción ajena a los griegos entre la esencia y la existencia, a partir de la cual elaboró sus argumentos cosmológicos para demostrar la existencia de Dios, las 5 vías tomistas. La demarcación entre filosofía y creencia religiosa llevada a cabo por Tomás de Aquino iniciará el proceso de independización de la razón a partir del siglo siguiente y representará el fin de la filosofía medieval y el comienzo de la filosofía moderna. Moral casuística. Cuando se habla de moral casuística tradicional, es muy fácil caer en una serie de equívocos que llevan a verla en términos preconcebidos negativos, como si todo lo que pertenece a la tradición hubiese que considerarlo antiguo, superado e inútil, si no incluso nocivo. Como si todo lo que se refiere a la casuística, es decir, al método con que la moral tradicional intentaba afrontar y analizar los problemas del obrar humano, no fuese más que fruto de un juridismo decadente, proclive a identificar y a confundir la ley moral con la ley jurídica. La desazón que surge ante la moral casuística tradicional se debe a una cierta carencia metodológica que no distingue y hasta parece confundir el plano moral con el plano religioso y cristiano. No es difícil comprobar en ella la tendencia a fundar el deber y la obligación moral directamente en la voluntad de Dios, la cual se manifiesta al hombre a través de la revelación o bien de la ley natural. Se sigue de ahí una concepción de la moral que lleva fácilmente a identificar el problema del fundamento moral con el problema del fundamento religioso. La voluntad de Dios, como fundamento religioso y origen último de la obligación moral, es un tema metaético. En ese nivel, voluntad de Dios ha de entenderse en el sentido de que Dios, sumo bien, no puede menos de querer que su criatura tienda al bien. En cambio, tal como señala Trensin en su Norma Moral, voluntad de Dios en sentido normativo ha de entenderse no en el sentido de que Dios manifiesta claramente a su criatura todo lo que en cuanto al contenido hay que considerar bien o mal moral, como querría justamente la tradicional moral casuística, sino en el sentido de que la criatura, apelando a su propia capacidad, distingue lo que debe ser considerado bien o mal y que justamente por tal Dios quiere que cumpla o evite. Ya habiendo establecido un marco de referencia inicial sobre la filosofía y la moral, en el siguiente artículo abordaremos la evolución de las doctrinas éticas.